Más información en esta mañana de la radio. Ayer surgió una consulta respecto de la situación económica que está atravesando el país. Hay toda una situación a nivel mundial alentada por el coronavirus, una caída general de los mercados, pero hablaban de un récord en el día de ayer de lo que es el riesgo país en los últimos 15 años y se hablaba de una crisis económica y depende la información que uno vea, esto es de cierta gravedad o no, y nos comprometíamos a buscar una voz oficial que nos pueda explicar un poco de qué se trata todo esto y cuál es la situación de Argentina al día de hoy. Agradecemos, como siempre, la predisposición del economista pehuajense Martín Polo, que ya está en línea. Martín, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿qué tal? Saludos para todos por allá. Muy bien, muchísimas gracias. Martín, bueno, siempre terminamos consultándote y hace un tiempo cuando se anunciaba el cepo en nuestro país, también el miedo del común de la gente y la poca información real nos llevaba a hacerte esta consulta. En principio, y para que todos podamos entender y bajando al llano la información, ¿qué es concretamente el tan mencionado hoy riesgo país? Bueno, mira, lo que se llama riesgo país es un indicador de, como obviamente no el nombre lo dice, un indicador de cuán riesgoso sos a la hora de cumplir con lo que te comprometiste, ¿no? Un país en el cual emite deuda y la paga en tiempo y forma, tiene un riesgo país bajo porque quien compra esa deuda está seguro de que va a cobrar, por lo tanto no te pide mucha tasa de interés para prestarte. Es como que yo te pida, vos pedís prestado a alguien y yo veo que vos sos cumplidora, entonces te exijo, te digo, bueno, está bien, yo te presto, pero te voy a cobrar una tasa del 5%. A medida que un país va teniendo cierta historia en cuanto a diferentes indicadores, ese indicador de riesgo obviamente se va moviendo. Se va moviendo hasta tanto en cuanto la persona que te presta cree que le vas a pagar y qué probabilidades hay que no lo hagas. Entonces, si yo te presto a vos y creo que no me vas a pagar, obviamente te voy a exigir una tasa de interés mucho más alta porque, digamos, no te voy a regalar la plata. Claro. Entonces, y eso es más o menos lo que mide el riesgo país. El riesgo país mide cuántos puntos de tasa de interés te agrego a una tasa de alguien que no es para nada riesgoso. Para darte una idea, hoy, si el gobierno, por ejemplo, tanto que se habló en los últimos años, en los últimos tiempos de Chile, si quiere emitir deuda, si necesita $100 para, no sé, hacer una ruta, sale al mercado y el mercado le presta los $100 sin ningún problema y le cobra una tasa, ponele, del 3%. Estamos hablando de Chile, un país que se ha visto con crisis social, política y demás. Si vamos un poquito más, bueno, supongamos que Colombia quiere emitir $100, ¿cuánto le pide el mercado? Y le va a dar sin problema los $100 y le va a pedir una tasa del 4%. Si nos vamos un poquito más, decimos, bueno, ¿cuánto le prestarían a Brasil? A Brasil le prestarían más o menos al 5% o un poquito más, menos. ¿A cuánto nos prestarían a nosotros? 25. Entonces, eso es lo que más o menos que está midiendo el riesgo país. Obviamente son niveles que prácticamente insostenibles, es decir, nadie podrá pagar una tasa de interés tan alta. Eso es lo que, en definitiva, eso es lo que te mide, es cuán barato o caro es un poco técnico, pero cuánto se paga un bono. Por ejemplo, si vos crees que el gobierno te va a pagar un bono de 100 pesos dentro de un año, vos hoy por eso vas a pagar 40 pesos y dentro de un año vas a recibir los 100, es decir, vas a ganar el 60%. Es decir, es una tasa
muy, si querés, tentadora, pero asumís el riesgo de que no te pague. Entonces, ese es el juego que hay entre todos los participantes del mercado en cuanto a un instrumento de deuda. Y para medir todas esas decisiones que hacen los que están en el mercado, se toman diferentes indicadores, como en este caso es el riesgo país. Y esto es importante, el riesgo país, porque es la forma que uno tiene de ver, es comparar los diferentes países, porque si no, no me dice tanto si no lo puedo comparar con diferentes opciones. Y eso es más o menos conceptualmente lo que es el riesgo país. Ahora vamos a tu segunda pregunta, es decir, ¿qué nos impacta esto? Bueno, Argentina siempre tuvo a lo largo de su historia diferentes, sobre todo en los últimos 30 años, muchos episodios de no cumplir esa deuda. Es decir, es un país que, no te digo defaultador serial, pero es un país que entra en cesación de pagos mucho más rápido que otros países. Entonces, como que ya tiene su propia impronta riesgosa, ¿no? ¿Por qué es un país riesgoso y no cumplió tanto sus compromisos? Y básicamente porque no hay una correlación entre la deuda que emite y el esfuerzo fiscal que hace para cumplir con esas obligaciones. Pero yo un caso más de la economía doméstica. Es como que vos todos los meses pedís prestado al banco y al mismo tiempo gastás toda la plata del sueldo y más, y seguís pidiendo prestado. Entonces eso se te va haciendo una bola que llega un momento cuando te cortan el financiamiento, se te vienen los problemas. ¿Cuál es la variable ahí que te puede retrasar o no ese escenario en el cual no te puedan prestar más? Y bueno, que vos, mientras vos gastás, ponele que vas creciendo. Imagínate que estás pidiendo prestado para hacer una maestría en alguna profesión. Claro. Entonces vos supones que con esa plata que pedís prestado, si bien hoy gastás más, sabes que una vez que te recibas vas a tener un mejor trabajo, más ingresos y vas a poder cumplir esa deuda. Bueno, ¿qué es lo que le pasó a Argentina? Que por diferentes motivos, que si querés después lo repasamos, es un país que hace mucho tiempo que no crece. Hace 10 años que Argentina se viene empobreciendo año a año. Y acá pasaron varios, al menos 2 gobiernos con 2 filosofías distintas y con un mismo resultado. Que la economía se sigue empobreciendo. Es decir, todos los años producimos un poquito menos que el año previo y todos los años nos somos un poquito menos ricos que el año previo. Entonces, tenemos todas las de perder. Somos un país riesgoso, un país que no crece. Y entonces, como todo esto, la frutilla del postre, tenemos cierta impronta, es decir, un gobierno que dice, yo no te voy a pagar a vos, vos sos el malo, entonces yo no voy a hacer con el esfuerzo de los argentinos, no voy a pagar la deuda. Bueno, entonces obviamente del otro lado del mostrador, el que jugó o el que apostó al país para prestarle dinero, hoy dice, no, para esto no me van a pagar, me voy, si querés que me quede, pagamos la tasa más alta. Entonces eso es lo que se llama, por eso el riesgo país está tan alto. La implicancia directa que tiene esto con un riesgo país tan alto es que es un país totalmente muy riesgoso y más allá del impacto que tenga sobre las finanzas públicas, lo que se está haciendo esto es que nadie invierta un peso en Argentina. No solamente comprando bonos o lo que llaman la timba financiera. Nadie te invierte nada porque no hay perspectivas, porque un país en el cual vos ves mucho riesgo, no sabés cómo vas a estar dentro de 2 años, 4 años. Entonces ahí, enterrar el dinero para hacer una inversión a largo plazo es una cuestión de fe. Entonces, ese es el gran problema que tiene Argentina. Tiene un problema tanto de impronta, si querés, político, social y demás, pero el principal problema, la principal variable que debemos resolver la economía argentina es la volatilidad. Porque vos al ser una economía muy volátil, tan inestable, va directamente relacionado con tu riesgo. Entonces eso te limita cualquier proyecto que vos tengas de expansión. Todo esto que te estoy comentando a nivel agregado es totalmente aplicable a una economía familiar. Claro. Es decir, a eso vamos. Si vos sos
un consumidor totalmente inestable y cada vez que vas al banco y después no devolves el dinero y demás, obviamente del otro lado nadie hace beneficencia con la plata, entonces eso es lo que hay y eso se paga, entonces no es una pelea de buenos contra malos, ni es un problema de incentivos. ¿Qué incentivos yo tengo a prestarte y vos no me vas a devolver? ¿Y cuál es el incentivo tuyo a pedir prestado? ¿Cuál es tu incentivo al prestado? Bueno, que no quiero ajustar mi nivel de gasto. Bueno, si no quieres ajustar mi nivel de gasto, yo te exijo esto. ¿Te gusta? No. Bueno, si no te gusta, se el ajuste. Y ese es la relación que hay hoy en día en la economía argentina. Martín, otra de las consultas tiene que ver con en aquel momento cuando el riesgo país durante el gobierno anterior había alcanzado niveles de 800, 900, parecía ser una catástrofe económica y hoy estamos hablando de 2.800. ¿Esto tiene que ver con una mirada más político-partidaria que económica o realmente el contexto internacional hace que hoy este 2.800 no sea tan grave como aquel 800 o 900? No, a ver, son muchas cosas que están que juegan en ese sentido. Un riesgo país arriba de 800 puntos ya te hace hacer una economía inviable, digamos. Es como que a partir de una vez superado los 1.000, bueno, 1.000, 1.200, 1.500, 3.000 es lo mismo, digamos. Claro. Vos lo que vas es, estás alejado de cualquier... si el gobierno quiere salir a pedir dinero al mercado para financiar, no sé, la tarjeta de alimentos, nadie le va a prestar, digamos. Básicamente ya lo demás es más anecdótico, es decir, obviamente lo que hay que ver ahí es la tendencia que cuando a medida que vas subiendo, bueno, llega un momento que baja la persona y decir, bueno, este país ya no paga, declaramos el default con todas las consecuencias nocivas que tienen no solo para el corto plazo, sino para el mediano y largo plazo, que es lo que importa. Respecto a lo que pasó, mirá, vos tenías gran parte de lo que pasó con el tema de la deuda y demás. Argentina es como que en los años previos lo que intentó hacer es un operativo de seducción al mercado para decir, mira, yo voy a hacer bien los deberes, voy a cortar con cierta tendencia histórica en Argentina, voy a tratar de crecer en base a exportaciones, a inversión, pero como tengo un frente fiscal, un déficit fiscal muy alto, ajustarlo me requeriría mucho esfuerzo en el sentido político. Pensar que cuando hablamos de ajustes es pensar, bueno, a quién le saco y a quién le saco. Básicamente Argentina tenía un nivel de gasto muy alto y políticamente era más difícil de manejar. Entonces, lo que propusieron ahí es decir, bueno, lo que se llamó el gradualismo. Vos prestame plata, yo te prometo que te la voy a ir devolviendo. Entonces, en los primeros años, vos tuviste que ese riesgo, pensar que Argentina, el mercado le creyó, por eso tuvimos allá por noviembre de 2017, el riesgo país estaba en 350 puntos, es decir, pagaba casi 3 puntitos más de una tasa de un país totalmente riesgoso. Era como que de un plumazo se había borrado toda esa historia de tantos default que te comenté al principio. Bueno, ¿qué pasó? Después tuvimos varias crisis de este tipo de cambio y demás, que no vale, si querés después lo hablamos, pero me queda mucho más tiempo explicarlo. Lo cierto era que durante las PASO, en ese escenario teníamos un riesgo país en torno a los 800, que no era Disney, era un escenario muy complicado, aunque las perspectivas eran, bueno, depende del resultado, este riesgo país, a ver, cuando te digo depende de este resultado, es el contrafáctico, no existe, ¿no? Digamos, eso es lo que uno podía ver, cómo iba cuando uno veía la tendencia día a día. El ruido político te generaba, cuando vos tenías del otro lado, cuando veías políticamente los candidatos, y uno te decía, no vamos a pagar la deuda, claro. Y bueno, un inversor que ve que el candidato que dice eso ganó las elecciones, las PASO, las más ridículas de la historia, no tendríamos que tener paso para estas cosas, generó
que el riesgo país de ahí se te dispare a 2000 y después de ahí no bajó más. O sea que ahora estamos en 2500, digamos, y si quieren, el coronavirus y demás te dio un golpecito más, pero Argentina ya desde que inició un cambio de modelo económico, obviamente el riesgo saltó. Y saltó el riesgo porque hay crisis de credibilidad de lo que puede hacer este gobierno. Entonces, hasta tanto y en cuanto no se resuelve este tema, el coronavirus te podrá subir, bajar, digamos, eso es de 2.800 a 2.600, si querés hasta 1.900, pero ya te digo, para que Argentina reactive en serio, necesitas un riesgo país en 500, 400 puntos. Si no, esto es más que nada, es una cuestión más financiera de ver cuánta quita aceptás, pero para que los proyectos de inversión que le dan trabajo a la gente, que permiten el círculo virtuoso del crecimiento, lo puedas llevar a cabo, necesitas un riesgo país abajo de 500, y estamos lejísimos de que eso pase, claro. Así que bueno, vamos a ir viendo cómo ayuda, cómo evoluciona. Obviamente que si tenés un contexto internacional como el que pasó ayer, estamos mucho más lejos aún y el ajuste es mucho más duro, pero bueno, eso es lo que se juega día a día cuando uno mira la economía. Ahora mencionabas que en estos puntos y a este nivel de riesgo país quedan dos opciones: o empezar a bajar ese riesgo país y empezar a ser un país creíble, o digamos, ir directamente por el default. En este caso, y según tu experiencia y tu opinión, y acá voy a lo personal, desde tu conocimiento, ¿estamos más cerca de recuperarnos o de terminar en un nuevo default para el país? Mira, yo, digamos, voy a dejar el beneficio de la duda, digamos, y darle la duda en cuanto a la estrategia del gobierno, digamos. El gobierno también tiene este diagnóstico en cuanto a que este riesgo país es insostenible y esto obliga, digamos, no hay que ser muy ducho para darse cuenta que es insostenible. Y el gobierno cree que si planteando una renegociación de esa deuda en forma agresiva, que te baje la deuda, es decir, como que te perdonen la deuda, va a generar que el país tenga más recursos, como que en lugar de destinarlo a pagar deuda, lo destine, si querés, a la producción. Ese sería el relato. Que eso ocurra, bueno, hoy estamos muy distantes de eso, es porque en definitiva lo que el gobierno quiere convencer es que le crean. Lo que pasa es que nadie le puede creer a alguien que todavía no presentó un plan. Entonces, como que el gobierno quiere primero aprender a multiplicar antes que sumar y restar. Eso es lo que ve el mercado y por eso estamos en esta, digamos, estamos en un mes, si querés, bastante importante, porque el gobierno dijo que va a presentar la oferta de reestructuración. Entonces, en cuanto a, una vez que sepamos cómo van a ser los términos de esa reestructuración, es como que vos me digas, mira, Martín, te debo 100 pesos y te tenía que pagar 10 pesos este año y 10 pesos el año que viene, y ya en el 2024 te lo tengo que devolver todo. Ahora me vas a decir, no, Martín, no te puedo pagar 100 y mucho menos 10 de intereses, te voy a pagar en un escenario 50 y los intereses, en lugar de ser de 10, van a ser de 3, y en lugar de pagártelo el año que viene, te lo voy a pagar a partir del 2025. Bueno, yo ahí haré mis números en cuanto a ver si te lo puedo, si acepto eso, y te voy a decir, bueno, está bien, yo hago este esfuerzo de no cobrar esto. Ahora, ¿vos qué me ofreces? ¿Vas a poner tu casa en orden? ¿Vas a empezar a gastar un poquito menos o por lo menos tener tus finanzas más ordenadas, o me pedís ajustar a mí porque vos no querés ajustar? Entonces, esa es la negociación que se está viendo. Si vamos ya directamente al terreno, ¿qué es lo que está pasando hoy? El mercado cree que Argentina va a defoltear. Digamos, eso es lo que te están marcando los precios hoy. Pero, digamos, no quiere decir que eso sucede. Esto es lo que una persona que va al mercado a comprar, que no sabe, por ejemplo, vos tenés 100 pesos y no sabes si hacer un plazo fijo, si comprar dólares, si gastártelo,
Una opción que tenés siempre es comprar bonos o comprar acciones, si querés. Bueno, si compras esos bonos, ¿estás dispuesto a poner 100 pesos para un bono público? Bueno, depende de tu estómago. Si vos crees que lo van a cumplir así, lo podés comprar tranquilamente y esperar al 2000, bueno, esperar al vencimiento y cobrar y ver si la inversión fue fructífera. Pero, viste, Claro. en esto, en los mercados, no hay alguien que tenga la razón, porque en definitiva Sí, todo se ve en el tiempo, y no digamos, si tenemos se compró. historia, digamos, que nos beneficie tampoco en ese sentido. Claro, sí, no tenemos historia, pero bueno, cada uno también, no por no tener esa historia, la historia ya está escrita, ¿no? Es decir, si bien defaultamos mucho, no por eso tenemos que defaultar continuamente. En algún momento tenemos que no hacerlo. Lo lograremos en Entonces, algún momento, digo, porque en Argentina parece ser que cada 4 años que asume un nuevo gobierno o el mismo gobierno retoma, digamos, la conducción del país, siempre se vuelven a hablar de los mismos temas y esos temas tienen mucho que ver con el tema economía. De hecho, sí, mira, si la vos me preocupación siempre crece al poco tiempo de haber asumido un nuevo gobierno. mira, si vos, mi opinión en ese sentido si bien es cierto lo que planteás, mi opinión es que nos concentramos en lo que es económico. El Claro. problema de Argentina, el problema económico, digamos, va, viene, se resuelve o no. Lo que te va a resolver en el largo plazo son otros temas de los que se habla mucho menos, como son las políticas educativas, las políticas de salud, digamos, a mí, digamos, esto entre nosotros, a mí afortunadamente me viene bien porque me da mucho más trabajo que de una Claro. economía más inestable, pero no soy yo el que tendría que estar hablando. Digamos, estar hablando de más un proyecto más educativo, de cómo está la educación, si estamos mejorando, si estamos empeorando, digamos, todos los indicadores de largo plazo, porque siempre en definitiva terminamos hablando del dólar, de hoy, Claro. qué va a pasar hoy o mañana, y así es imposible llegar al largo plazo. Mientras tanto, el resto del mundo sigue avanzando, y entonces, cuando me preguntás si podremos salir de eso, y bueno, Argentina tiene que hacer decidirse en el sentido de que para insertarse en el mundo, vos tenés que ser productivo. Y para ser productivo tenés dos opciones. O tenés salarios muy bajos o tenés una educación muy alta, de manera que en lugar de en una hora hacer, no sé, 2 informes, puedas hacer 10, o que en una hora, en lugar de pagarte 100 pesos, te paguen 10. Entonces, la productividad es un cociente. Bueno, Argentina tiene que definir eso. El tema es que Argentina quiere considerarse un país rico, con productividad, no te digo africana, pero sí un país bastante poco desarrollado. Entonces ahí es donde creo que es el partido que se tiene que jugar en algún momento. Estamos de acuerdo de que todas estas incidencias del corto plazo nos limitan a hablar, bueno, con estas tasas de interés, con este dólar, bueno, hacia dónde vamos. Pero lo que yo veo es que para empezar a resolver este tema es salir del tanto el cortoplacismo. Entonces, y así, porque la suma del corto plazo no es el largo plazo. No. Digamos, son diferentes cortos plazos con equilibrios inestables. Entonces eso es lo que no hace un país, como te dije al principio, volátil. Y la volatilidad se paga, sos riesgoso. Si sos riesgoso, te prestan poco y a tasas altas. Y si te prestan poco y a tasas altas, quizás hay un montón de proyectos muy, digamos, que podrían ser muy buenos, pero que no llegan a pagar eso, entonces se tienen que desechar. En economía hay toda una teoría de eso, el tema de la selección adversa, en el sentido de que vos, al ser cada vez más riesgoso, los únicos que pueden llegar a pedir un préstamo son los que más arriesgados. Y la tasa de fracaso de los proyectos más arriesgados es mayor. Por lo tanto, siempre ganan los que arriesgan más mal. Y quedan afuera los prolijitos, los que tenían un proyecto que podían dar, pero con tiempo, y bueno, y eso es lo que se juega. Por eso es importante no tergiversar en cuanto a que uno ve el mercado financiero y la timba y demás, no, porque en definitiva ahí lo que mueve son ahorros de diferentes personas. Entonces el ahorro de una persona es lo que quiere decidir que rinda. ¿Para qué Claro. puede rendir? Para prestárselo a alguien que lo necesite. En tanto en cuanto esa ecuación la sigamos viendo como entre buenos y malos, y no vamos a ir a ningún lado.
Martín, la última, como siempre, clarísimos tus conceptos. Otra de las cuestiones que tienen que ver con la economía, sobre todo las economías regionales, son las decisiones de incrementar los impuestos, retenciones y demás a lo que hoy es el sector productivo. Esto también hace que la economía tenga sus altibajos, más bajos que altos en los últimos años. Digo, esto que está ocurriendo hoy con el sector productivo, con el campo, ¿también afecta a nuestra economía? Sí, obviamente, digamos, toda situación de conflicto, ya sea con cualquier sector, ya sea un conflicto social, conflicto político, conflicto económico, te hace nuevamente inestable y volátil y por ende riesgoso. Lo que está pasando ahora es un poco, digamos, no estoy tan al tanto del conflicto en sí, de que están por estos conflictos en el campo actual, pero lo cierto es que, bueno, cada uno, ahí el problema que tenés es que vos necesitas producir y para producir necesitas menos trabas. Y bueno, a veces antes existían trabas, pero con precios internacionales altos, un poco lo disimulabas o con crecimiento lo disimulabas, es decir, a medida que va creciendo la torta es mucho más fácil distribuir. El problema que tenemos ahora es que queremos hacer distribución con la torta achicándose, y eso es lo que genera más conflicto de intereses. Entonces, eso si vos me preguntás, para el corto plazo es malo, obviamente, porque vos lo que necesitas es que la economía genere dólares. ¿Por qué genere dólares? Porque nosotros consumimos dólares, no hay otra. Es decir, si bien uno tiene ese sueño, o por lo menos ese ideal de que para que un país crezca tiene que tener chimeneas, eso ya ya es un debate de hace 50 años. Hoy el crecimiento viene, como te dije anteriormente, por la productividad y por la integración con las redes globales de conocimiento y de producción. No es que un país ya es bueno tenemos carne, trigo y demás, porque no termina, porque vos automáticamente querés, por ejemplo, Argentina, cualquier auto que alguien se quiera comprar, es como que está importando, porque un auto es 80% importado. O sea, ni bien la economía esta pueda arrancar un poquito, automáticamente te van a empezar a volar las importaciones. Y ahí van a venir los proteccionistas. Entonces vas a querer proteger una economía, perfecto, pero después no le vas a poder exportar a nadie, porque nadie te va a comprar a vos si vos no le comprás. Ese es algo que todavía no logramos entenderlo. Entonces, para que alguien te compre tenés que ser, además de tus productos que sean buenos, tienen que ser baratos y de calidad. Y hoy todo el mundo está en eso. Entonces, obviamente si vos le pones muchas trabas a la producción, le pones más impuestos a la producción, tus productos no van a poder ser baratos, porque si son muy baratos, vos no te cierran los números, entonces no lo vas a poder hacer. Entonces ahí es donde viene el concepto de por qué la presión tributaria te deja fuera cierta producción. Y por eso es importante resolverlo. No sé cómo se debería resolver. Obviamente el escenario ideal sería cero impuestos, pero bueno, claro, eso también es tan ideal como irrealista. Entonces, esto de Argentina es así, es una negociación todos los días con diferentes sectores. Obviamente, cuanto más claro esté el rumbo, mucho mejor, por así todos saben, pero creo que lo que está pasando en estos momentos es como que tenés muchos frentes abiertos y eso hace que encontrar un punto en común entre todos los sectores de la sociedad se hace mucho más difícil. Martín, ha sido clarísimo, como siempre, te agradecemos muchísimo por la predisposición de atendernos cada vez que necesitamos estas explicaciones y por supuesto, bueno, estamos en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los que por allá. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Bueno, Martín Polo es economista, es pehuajense y nos explica tan práctico como la economía de casa. Si gastamos más de lo que ganamos, estamos en riesgo. Ante ese cuadro, no podemos ir a pedir un crédito porque saben que no podemos pagar. Entonces, si nos prestan, si logramos convencer a alguien que nos presta con condiciones bastante más rigurosas.
de las que cualquier otro podría llegar a prestarnos si en otra condición, si mostramos productividad, trabajo y demás. Esto le está pasando al país. Estamos en un nivel altísimo, el mayor en los últimos 15 años. Ya era complicado desde el gobierno anterior, superando los 800 puntos de riesgo país, ya somos un país bastante complicado en la parte económica. Tenemos que llegar a bajar eso al 400, 500 puntos como para reactivarnos, pero también tenemos que definir como país una serie de frentes a largo plazo y la posibilidad de no impuesto cero, porque es imposible, pero sí acercar el menor impuesto a la producción en general para poder demostrar que trabajamos, producimos, podemos pagar, podemos pedir y podemos ser parte del mundo.